En primera instancia prometo ser breve, no quisiera vulnerar su derecho al descanso y su derecho a la alimentación. Bueno, en primera instancia tengo que explicarles cómo se ha escrito el artículo. Al principio tomé una hoja y pensé lo siguiente. Pensé que nuestra Constitución está llena de promesas que no se cumplen, ¿no? Nuestra Constitución boliviana, por ejemplo, dice la atención en salud será cálida. Entonces uno, para que lo atiendan en Bolivia, siendo funcionario público y tener un seguro, tiene que despertar muy temprano, te tratan muy mal. Es decir, la gente no nota que la Constitución se cumpla. Y eso pasa con las políticas, por ejemplo. Muchos niños mueren en guerras, pero una mala política o una mala aplicación de la norma mata más niños que lo que matan las propias guerras. Y también pensaba en el tema de, les pongo dos casos que hemos tenido ahí en el Constitucional. En la ANAPOL, que es la Academia Nacional de Policías, los muchachos pueden ir al segundo turno cuando tienen 35 puntos, eso es aplazo, ¿no? 35 puntos es aplazo. Bueno, pero el tema es que su reglamento dice, si saca, digamos, 34,9, se redondea hacia arriba, si es sobre el 5, se redondea hacia arriba. Pero si está por debajo de 5, se redondea hacia abajo. El reglamento nunca pensó que un alumno iba a obtener, como sucedió, 34,5. Entonces, la ANAPOL lo aplaza, se reúne el consejo, le dice, ¿qué le pasa? Usted sencillamente no puede aprobar el curso porque no ha sacado 35. Entonces él plantea su amparo constitucional y dice, yo tengo derecho a que me redondeen hacia arriba. Bueno, el tribunal se pone a pensar, dice, nuestro sistema educativo es un desastre, les damos todas las oportunidades a los muchachos en las universidades en todo lado y estamos generando malos policías y todavía la materia donde se ha aplazado los derechos humanos. Bueno, pero por el otro lado se sientan otros de mis compañeros que dicen, lo que sucede es que si nosotros tuviéramos profesores como los, no sé, alemanes o un sistema educativo muy serio, podríamos pensar que los profesores han tenido un buen método de selección y han hecho las cosas como deben, pero eso generalmente no sucede en Bolivia. Entonces se favoreció el proyecto de vida del muchacho, se le dio una oportunidad para que tome el segundo turno. La policía vino la semana pasada y nos dijo, ¿pero acaso no tenemos una constitución? ¿Acaso en este caso no debería favorecerse al Estado y al sistema educativo? Otro caso que se presentó es el caso de dos abogados que estaban esperando una audiencia, uno le mira feo al otro, uno le da un puñetazo, se pelean, le da un puñetazo y le baja un diente. Se instala la audiencia, el juez lo ve a uno de los abogados sangrando y sin un diente. Entonces le pregunta a las personas, ¿qué ha sucedido en este caso? Viene, les escucha y dice, bueno, señor abogado, según el Código de Procedimiento Penal, que decía lo siguiente, el juez tiene todas las atribuciones para mantener el orden dentro de las audiencias. Dice, según ese artículo, yo puedo tomar cualquier medida, entonces ordeno su arresto por 8 horas. El abogado plantea acción de libertad y dice, pero aquí dice para mantener el orden en la audiencia, y esto era antes de la audiencia, esto era en pasillo, ni siquiera en el lugar. ¿Cómo es posible que ese juez no tiene competencia? El Tribunal Constitucional Boliviano le dice, lo que sucede es que el juez ha tenido que suspender la audiencia porque estaba una persona sangrando y no puede ser que una de las partes tenga un abogado que esté todo alterado, sin un diente y sangrando, no es posible. Entonces, la suspensión se da debido a su conducta. El abogado obviamente protestó con algunos memoriales diciendo, ¿acaso no tenemos una constitución? ¿Por qué? Porque en este caso él no tenía una competencia atribuida por alguna ley. Y esta deducción lo ha hecho el Tribunal Constitucional. Lo que no está prohibido está permitido y debió haberme remitido antecedentes al Ministerio Público para no ordenar mi arresto. Bueno, entonces yo pensé, escribiré un artículo que se llama ¿realmente tenemos una constitución en Bolivia? Bueno, pero al final no lo escribí, pasé la hoja y sucedió lo siguiente. Pensé que nuestras sociedades son un poco hipócritas. Si ustedes se ponen a pensar, la Edad Media todo era la religión, pero al final había mucha promiscuidad y había muchos pecados y muchas cosas. Es decir, las sociedades a veces alegan una cosa, pero hacen otra cosa totalmente diferente. Cuando nosotros tenemos nuestros hijos, el padre que le dice a su hijo, ¿sabes qué? No fumes, cuando está fumando, en realidad no le está enseñando a no fumar, le está enseñando a fumar, pero que diga a los demás que no fumen. Y uno se ve, esto es colectivo, ¿no? La otra vez veía con mi esposa en la tele esa novela que se llama La Promesa, por ejemplo, ¿no? O sea, una sociedad que se lleva a unas chicas para prostituirlas por todo el mundo. O pensaba de pronto que nuestra constitución protege el derecho a la vida y todos los días nos estamos comiendo a los animales, nos estamos comiendo todo lo que se mueve. Entonces pensé que podía escribir algo que se llame
¿tenemos una constitución material o una constitución formal? Bueno, pero bueno, al final igual pasé la hoja y dije, en otra ocasión se tomará, y se me ocurrió un tercer elemento, que es el siguiente. Escuchaba en cátedra jurídica un colombiano que decía que había estudiado todas las leyes en Colombia y decía, lo que noté es que las leyes empezaban a repetirse. Es decir, lo que está en cátedra jurídica, usted lo puede ver, decía, se tiene que construir un camino de acá a acá en Colombia. Y pasaban 10 años y otra vez salía la misma ley. Decía, se tiene que construir de aquí a acá, pero cada vez la ley mejoraba. Ahora decía, el dinero se sacará de acá, en la segunda ley, ¿no? O en la tercera ley decía, además el camino se llamará en honor a tal cosa, tal persona. Entonces lo que él decía era, lo que sucedía es que en América Latina, cómo funcionamos, viene la gente a protestar y lo que le damos es, no un camino, le damos una ley. Y lo propio puede suceder con la Constitución. La gente protesta y lo que le das es una Constitución, es un texto, pero no algo real. Entonces, también pensaba en este contexto cómo se podría hacer cumplir la Constitución, y escuchaba a un profesor brasileño que decía lo siguiente: si un gobernante, digamos Hugo Chávez cuando estaba vivo, no tenía una buena popularidad y tenía una oposición fuerte, la oposición empezaba a criticar y decir, ha cometido actos de corrupción aquí, ha realizado tal cosa. Entonces, no aseguraba el control de constitucionalidad, de existencia de una Corte Suprema o de un Tribunal Constitucional, sino una oposición vigorosa. Y entonces pensaba en otro profesor de la maestría que nos decía, el doctor Trujillo de Ecuador, que nos decía, yo creo que las constituciones latinoamericanas solo deberían tener 2 artículos. El primer artículo que diga cómo se va a elegir al presidente, y el segundo artículo que diga, y el presidente gobernará como pueda. Y esto es evidente porque parece ser que el aspecto político es muy fuerte en algunos de los países de América Latina. Y bueno, no vemos a la Constitución como una norma jurídica. Nos creemos muy inteligentes como jueces para hacer una interpretación suficientemente cuestionable y apartarnos. Por eso es que el doctor Marinoni decía en una conferencia, creemos que el juez germano-románico es el que está más limitado y el juez anglosajón es un juez que tiene mucha libertad. Pero en realidad cuando un juez anglosajón toma una determinación, muy difícilmente se va a apartar de esa jurisprudencia. En cambio nosotros, hoy día arma significa tal cosa, este concepto significa esto, y como el juez no se vincula a sus precedentes, dice no, la jurisprudencia no es vinculante, cada día puede hacer una interpretación distinta de lo que se entiende por esa norma. Entonces, pensé hacer un artículo sobre, ¿realmente necesitamos un tribunal constitucional? Bueno, también se quedó, y al final quedé con el artículo que lo pueden ver en el trabajo, que se llama Control de Constitucionalidad en Bolivia. Y la verdad es que después de leerlo, ya impreso, me doy cuenta que no, estaba mal el título es el modelo de control de constitucionalidad en Bolivia realmente es puramente concentrado. Ese tendría que haber sido el título del trabajo. Bueno, voy a partir del hecho de que en Bolivia queremos una constitución, que toda la gente se guía por esta constitución. Como les dije, voy a intentar ser muy breve. Sabemos que el modelo difuso y concentrado surge de 2 visiones del derecho. Sabemos que los franceses lo que querían hacer era eliminar el antiguo régimen y se encontraban con alguien, con jueces que estaban al lado del rey. Ustedes saben que ustedes si tenían dinero podían comprarse el cargo de juez y estaban muy vinculados al rey. Entonces cuando llegan los franceses dicen, no, estos jueces son muy malos. Y no podemos confiar nosotros en la aplicación de la norma, entonces le cortan todas las alas. Ahí hay 2 ideas, ¿no? Montesquieu, que nos dice, el juez es la boca muda de la ley, mientras que Rousseau nos dice, el legislador no puede equivocarse y no puede existir control de constitucionalidad, porque Rousseau lo que pensaba era, si la gente ha elegido a su gobernante, ¿cómo es posible que ese gobernante dicte leyes injustas? No hay posibilidad de aquello. ¿Por qué? Porque la lógica es, si tú has elegido un mal representante que ha dictado una mala ley, quien se ha equivocado eres tú, porque has votado por una persona equivocada. Entonces, Rousseau decía, nadie puede ser injusto con uno mismo. Y bueno, entonces el juez muy limitado, un control de constitucionalidad muy limitado, una escuela de exegesis muy importante, ¿no? En el otro lado, Estados Unidos, si ustedes se acuerdan, la independencia se da porque les aumentan los impuestos. Y ahí hacen una frase muy famosa que se llama
no impuestos sin representación. Entonces toda la independencia de las colonias americanas se da porque ellos querían un representante en el Parlamento. Entonces no ven al legislador, como ha sucedido en Francia, como la solución de todos los problemas, ven al legislador como una amenaza y nunca desconfían del juez. Mientras que en el código francés se cerraba todo el derecho, no había nada que no esté en el código, en los Estados Unidos y en las colonias el juez tenía amplias facultades para interpretar la normativa. Entonces, a partir de ahí se generan dos visiones distintas. Una en la cual los jueces están muy limitados y la otra en los cuales los jueces tienen una amplitud muy considerable. Independientemente de todas las consecuencias que trae la manera de razonar, uno la subsunción, uno el método deductivo, el otro el inductivo, etc., tenemos los dos modelos de control de constitucionalidad. Si en los americanos desde el principio se dudaba de la labor del legislativo, tienen los jueces facultades para interpretar y aplicar las normas. En cambio, en este otro lado no sucede eso. El legislativo es el que resuelve todos los problemas y por lo tanto el judicial no puede desconocer sus decisiones. Tres elementos básicos para diferenciar el modelo concentrado y del difuso. Tenemos solo el juez, solo el Tribunal Constitucional aplica una norma inconstitucional, ese es en el concentrado. En cambio, en el difuso todos los jueces pueden aplicar una norma inconstitucional. Actualmente eso no sucede. Cuando Kelsen había pensado en esto, ante una crítica de Carl Smith que le decía: lo que pasa es que tu tribunal es un tribunal político y va a empezar a invadir las competencias del legislativo. Entonces Kelsen le responde y le dice: no, es que no es posible. Yo lo que estoy haciendo no es un órgano jurisdiccional. El Tribunal Constitucional no va a hacer actividad jurisdiccional, lo que va a hacer es actividad legislativa. No va a ser un legislador positivo, sino negativo. Entonces nunca pensó Kelsen que algún día amparos constitucionales, acciones de libertad iban a llegar al Tribunal Constitucional. Y actualmente tenemos Cortes Supremas o Tribunales Supremos que conocen de estas demandas de inconstitucionalidad en el órgano legislativo, en el órgano judicial, mejor dicho, no en el órgano judicial. Entonces se ha desestructurado. El segundo elemento que diferenciaba el concentrado del difuso era el elemento de que las decisiones en el caso del Tribunal Constitucional eran erga omnes y en el difuso eran interpartes. ¿Pero qué ha sucedido? La Corte Suprema de Estados Unidos en algún momento empezó a dictar fallos y empezó a decir: los fallos que yo dicto, las sentencias, deben seguirlos todos los demás. Entonces también se ha relativizado el elemento de este otro elemento, ¿no? Este otro elemento. Y finalmente tenemos que el efecto retroactivo y retroactivo. Si el Tribunal Constitucional era un legislador negativo, la publicación de la sentencia, que era como una ley que derogaba otra norma, era hacia adelante. En cambio, en el difuso, el efecto era retroactivo porque lo que estaba haciendo el juez era declarar la incompetencia del legislador para hacer una ley que vaya en contra de la Constitución. Entonces, obviamente, lo que se aplicaba era la nulidad, en cambio, el otro era la anulabilidad. Bueno, actualmente sabemos que ambos tribunales modulan sus sentencias, tanto el de Estados Unidos, tanto como los tribunales constitucionales. Es por eso que Rubio Llorente nos dice: hablar hoy de un sistema europeo carece de sentido porque hay más diferencias entre unos y otros que entre algunos de ellos y el norteamericano. Yo parto de la base de que difuso y concentrado, y creo que eso es unánime en todos los textos, ya no existe. Se ha quedado solamente para enseñar en las aulas, pero en realidad la diferencia es ficticia, totalmente ficticia. Bueno, en este contexto, ¿qué es lo que sucede en Bolivia? Tenemos que en Bolivia han hecho la siguiente interpretación: ha dicho, quien debe proteger la Constitución según las competencias del Tribunal Constitucional es el Tribunal Constitucional. Además tenemos de que hay un artículo en el Código Procesal Constitucional que dice: toda ley se presume constitucional mientras no sea declarada inconstitucional. Por lo tanto, tenemos un modelo puramente concentrado. Entonces, el único que puede aplicar la norma es el Tribunal Constitucional. Bueno, ¿y qué ha sucedido con esto? Han sucedido casos como el siguiente. En Bolivia, un diputado o un senador puede plantear una demanda de inconstitucionalidad, o puede una parte procesal dentro de un proceso también plantear el incidente de inconstitucionalidad. Pero lo que dice el código es dentro de un proceso. Entonces, ha sucedido que hay un incidente de nulidad y plantean incidente de inconstitucionalidad y el tribunal le dice: señor, usted está dentro de un procedimiento, no está dentro de un proceso, por lo tanto usted no puede plantear el incidente de inconstitucionalidad. Tiene que ser respecto a una norma que se vaya a aplicar en la sentencia.
o si ya se ha dictado la sentencia en cosa juzgada, tampoco ya hay proceso, hay una etapa posterior, le dice el Tribunal Constitucional, de un procedimiento para ejecutar la sentencia, pero ya el proceso se ha resuelto. O si le plantea un incidente de inconstitucionalidad contra la norma que regula las recusaciones, le dice, señor, otra vez lo reitero, aquí estamos ante un procedimiento, no ante un proceso, porque aquí dice claramente el proceso. Pero además el Código Procesal tiene un artículo que dice, cuando se tramita una demanda de amparo constitucional, no se puede plantear el incidente de inconstitucionalidad, ni acción popular, ni acción de cumplimiento, ni nada. Le dice, lo que pasa es que estas acciones están protegiendo derechos y se deben resolver muy rápido. Entonces tengo un amigo que al analizar esta norma le dice, pero o sea, estamos diciendo que si la norma va en contra de la Constitución y de esa norma depende el resultado del amparo de la acción de libertad, por hacerlo más rápido vamos a vulnerar la Constitución. Es decir, más rápido vulnerar la Constitución y entonces no se está vulnerando la Constitución. Entonces se ha presentado este tipo de problemas y en mi criterio solamente puede resolverse en la siguiente medida. Si el ordenamiento jurídico te ha prohibido plantear el incidente de inconstitucionalidad o la jurisprudencia del tribunal se ha restringido al grado que no puedes, tú como juez, al momento de resolver plantear el incidente de inconstitucionalidad, solo te queda un camino: aplicar la Constitución por sobre la norma. Esto parece muy sencillo, pero no es tan sencillo, porque como hace rato hablábamos en el pasillo, el control de constitucionalidad, y eso también lo observamos Smith a Kelsen, no es la subsunción de una ley, de una norma a otra norma. Le decía Smith, no se puede subsumir una norma en otra norma. Lo que tiene que suceder es que, bueno, Kelsen le decía que sí se podía, pero en la actualidad sabemos que no, por lo siguiente. Cuando hace un control de constitucionalidad el Tribunal Constitucional, lo que hace es toma una interpretación de la norma suprema y toma una interpretación de la ley y las confronta. No confronta textos, lo que confronta es normas. Y eso también ha generado otra cosa: ¿cómo conseguimos el control de constitucionalidad? Cuando estaba Kelsen, lo único que decíamos, el control de constitucionalidad es expulsar normas. Actualmente, Guastín ha sido uno de los que ha ayudado más en este tema, diferenciamos disposición de lo que es norma. Los jueces ordinarios, cuando tienen una norma, lo que hacen primero es ver si esa norma tiene varias interpretaciones y eliminan del ordenamiento las normas, las interpretaciones que sean inconstitucionales, y mantienen las interpretaciones constitucionales. Sin duda alguna, eso es control de constitucionalidad. Creo hay bastantes argumentos dentro del artículo que hice, ya hice de jurisprudencia. La conclusión es que el ser juzgado por una norma constitucional forma parte del debido proceso, y que así como Dworkin decía los derechos en serio, creo que si vamos a hablar de una constitución en serio, no podemos dejar de aceptar de que cuando el ordenamiento te ha inhibido de acudir al Tribunal Constitucional, sin duda alguna el juez debe inaplicar la ley y darle primacía al texto constitucional. Y muchas gracias.